Three, two, one. Bienvenidos a Mentes Artificiales, el podcast donde exploraremos el mundo de la inteligencia artificial. Hoy hablaremos sobre cómo los robots están cambiando el mundo que conocemos. ¿Alguna vez has hablado con un chatbot que parecía humano? ¿Sabías que hay autos que se conducen solos? ¿O has visto un robot bailando como un humano? Esto es solo el principio. En Mentes Artificiales entenderemos cómo los robots y la inteligencia artificial están transformando nuestra vida cotidiana. Pero no te preocupes si no sabes mucho sobre el tema. En este podcast hablaremos de forma clara y sencilla para que todos puedan entenderlo, incluso un niño de 5 años. Así que, prepárate para desafiar tus pensamientos y expandir tu mente mientras exploramos el emocionante mundo de la inteligencia artificial. Esto es Mentes Artificiales. Hoy estamos muy contentos porque tenemos 6.000 interacciones en redes sociales, así que muchísimas gracias a todos. Y los que aún no nos siguen, estamos en Instagram, en TikTok como @mentesartificiales. Nos pueden encontrar en Spotify y en YouTube. En Spotify como Mentes Artificiales y en YouTube como @mentesartificialespodcast. Hola amigos de Mentes Artificiales, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Sergio, que nos va a contar un poco de su vida, de su trayectoria académica y de cómo es trabajar y ser líder en una empresa de Irlanda. Así que acompáñenme a ver este episodio. Bienvenidos a un capítulo más de Mentes Artificiales. El día de hoy contamos con la presencia de un invitado especial, se llama Sergio. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Hola Anderson, muy contento y pues honrado de esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Esperamos pues que esto sea una conversación más entre amigos que otra cosa, que donde pues tú nos cuentes un poquito de tu día a día. Para empezar quisiéramos saber tú a qué te dedicas, qué haces día a día, cuál es tu rutina, digámoslo así, en un día normal de tu vida. Sí, bueno, tengo 2 doctorados, uno en Computer Science de la Universidad de Manchester en Inglaterra y el otro en Ingeniería Automática con la Universidad Nacional. Debido a eso ha sido un proceso, ¿no? Entonces, podríamos considerar, pues en palabras sencillas para el público en general, yo soy un científico de datos y actualmente trabajo en proyectos de investigación relacionados a la identificación de compañías o empresas, principalmente en el sector petrolero, para identificar realmente si están haciendo avances en la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Actualmente trabajo con University College Dublin, en Irlanda, en Dublín, y pues nada, es en paralelo básicamente, como investigación con la universidad, y también a raíz de eso surgió una startup y pues estamos trabajando en eso. Soy el CTO o el líder de tecnología de esta startup que estamos implementando. Sergio, realmente me encantó tu perfil y me gustaría saber cómo llegaste a estudiar 2 PhD y creo que fue como al tiempo o pues muy similar las fechas. Cuéntanos un poco de esto. En realidad yo venía haciendo toda la carrera, ¿no? Estudié ingeniería electrónica en la Universidad Nacional, en la sede de Manizales. Si mal no recuerdo, fui docente de Anderson, o por lo menos de los claro. amigos de Anderson. Luego hice una maestría en ingeniería en automatización industrial y finalmente, pues, por medio de una beca de Ecolciencias pude realizar mi doctorado en la Nacional. Mientras estaba en la mitad de mi doctorado, surgió una oportunidad, entonces vi la oportunidad y básicamente era una convocatoria de la Unión Europea. Envié mi perfil, me hicieron las entrevistas, les gustó y nada, entonces pues así fue como empezó también el doctorado en Inglaterra. La razón por la que apliqué a esa oportunidad es porque tenía un componente que a mí me gustaba y me llamaba mucho la atención, es que trataba de integrar o de cerrar la brecha entre la parte académica y la parte práctica. Entonces lo que me llamó la atención de ese programa es que nos capacitaban empresas muy buenas, tuvimos capacitación por parte de Bloomberg y diferentes workshops en Europa en donde trataban de acercar la academia a la industria, pues para generar un impacto palpable, por decirlo de esa manera.
Entonces, así fue que empezó eso. Fue una locura. En algún momento de mi vida estuve haciendo dos tesis distintas al mismo tiempo. Y, pero se hizo. Ujú. ¿Cómo hacer dos tesis y no morir en el intento? Total, eso estábamos hablando hoy. O sea, uno hace una y se enloquece, ahora dos al tiempo. Y de Increíble. doctorado, Total. que es otro, Sí, es otro es nivel, otro nivel. que cabe resaltarlo y darle la importancia. Y sí, lo que comentabas, claro, yo miré en la nacional, nos diste fue de sistemas y señales. Esa fue la materia Sí, sí, que sí. miramos directamente contigo. Adicional también, esto ya es dato curioso, adicional que Sergio fue el evaluador de mi tesis de maestría, que también pues Ah, de sí, ahí tenemos sí. la relación. Antes de seguir como andando en estos temas ya en lo que tú haces día a día, a mí me gustaría saber cómo conociste o cuál fue tu primer acercamiento a todo esto que llamamos de inteligencia artificial. ¿Te acuerdas qué fue? ¿Cuál fue el primer como programa? Si hiciste algún programa, cuéntanos un poquito como de eso. Bueno, en realidad yo creo que es como la gran mayoría de las personas que estamos en esto, es un proceso relativamente suave, por decirlo así, es decir, tú empiezas con tareas básicas, ingresé a un grupo de investigación en la universidad y poco a poco, ¿no? Te ponen tareas básicas, entonces empiezas desde lo más bajo de la cadena, que es básicamente leer artículos de Ujú. investigación, entenderlos, digerirlos y luego después reproducir algunos resultados de esos artículos. Y así fue un proceso paulatino en realidad y sin darme cuenta un día dije, carajo, soy un científico de datos, pero no fue que yo dijera, es que quiero ser un científico de datos porque estamos hablando del año 2014, 2013, entonces esa palabra todavía estaba muy nueva, por decirlo así, en el vocabulario popular y no existía pues como algo que tú dijeras, quiero ser un científico de datos, sino que eso ha sido un término que ha evolucionado durante la última década. Y así fue básicamente. Y mi pasión pues fue básicamente por las matemáticas aplicadas, que en realidad eso es lo que es la inteligencia artificial, es matemática aplicada. Sí. Sergio, a mí me gustaría saber, he visto que trabajas lo de series temporales en parte de finanzas. Para una persona que no tiene ningún conocimiento sobre esto, ¿cómo no lo podrías explicar? ¿Qué es? ¿Cómo es en la vida cotidiana? Bueno, pues todos en alguna vez en nuestra vida probablemente hemos escuchado, hemos visto esas gráficas de los mercados bursátiles, las hemos visto en películas como el Lobo de Wall Street, Ujú. que mejor dicho te hace volar la imaginación y son básicamente esos gráficos que palabras más, palabras menos muestran el valor de cierta empresa o de cierta compañía en el mercado. Entonces a eso es lo que uno llama una serie temporal, ¿sí? Y también yo creo que ahora hoy en día con lo de los traders y con este tipo pues hay muchos traders, muchas personas que están explorando en ese campo sin necesidad de ser científicos. Es básicamente eso. Entonces tenemos esta figura del movimiento de una empresa, del valor de una empresa que dice qué tan valiosa es. Y la tarea ahí es básicamente es dos. Es lo más sencillo que puede haber. Es en el siguiente minuto, en el siguiente segundo, en el siguiente día, en la siguiente semana o en el siguiente año, dependiendo de lo que tú quieras ver. El valor de la empresa va a subir o va a bajar. O en otras palabras, la empresa va a ser mucho más valiosa o menos valiosa. Y eso es lo que tú tienes que averiguar. Eso es lo que tienes que predecir. Es una predicción binaria, sube o baja, así de sencillo. Y si tú le das con el cuento de eso, pues te tapas en dinero. Eso te Así de iba a sencillo. decir, o sea, me parece increíble. Y no cambia Sí. mucho porque pues eso va subiendo, bajando, o sea, es muy rápido el cambio. ¿Cómo haces como para tratar de predecir este tipo de Sí. cosas? Exactamente, es un desafío en realidad porque ustedes también están en este campo y saben que cuando se trabaja con datos reales, es decir, con datos que te llegan segundo a segundo, minuto a minuto, y tú no tienes ni idea qué va a pasar en el siguiente, Ujú. en la siguiente muestra, pues es algo que nosotros llamamos que es un sistema caótico, es altamente no estacionario, o en otras palabras, que es prácticamente aleatorio y es muy difícil predecir, ¿no?
cuál va a ser el siguiente movimiento. Entonces esa es la gran dificultad de este tipo de series temporales. Claro, porque alguien podría decir, venga, ¿qué tal si, escuchando a un experto que me dice que es posible, qué tal si yo diseño un programa con inteligencia artificial, ¿cierto? Muy básico, digámoslo así, hago esa predicción y me tapé en plata. Literal, alguien puede pensar en eso. Pero, ¿qué particularidades uno debe tener en cuenta? Porque obviamente se entiende que no es tan simple como coger, monto el programa y ya. ¿Qué particularidades yo debería como conocer o cuáles son las dinámicas que me impide ser preciso y exacto en la predicción que estoy generando? Vale. Regla número 1. Lo que te funciona ahora no necesariamente te funciona después. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Precisamente porque esto es algo muy aleatorio, muy caótico. Entonces, no, es muy difícil básicamente diseñar un modelo matemático o una ecuación que me contabilice o tenga en cuenta todas estas variaciones en los mercados bursátiles. ¿Sí? Eso es lo principal. Esa es para mí la regla de oro y a veces sí, a veces te puede funcionar, pero hay muchas cosas a tener en cuenta. Entonces, primero tienes que tener en cuenta, listo, estoy tratando de predecir los movimientos bursátiles o el valor de Apple, por ejemplo. Bueno, te funcionó para Apple a las 2 de la tarde para predecir el siguiente, o no sé, el valor de la empresa en las siguientes 2 semanas, por decir. Pero no necesariamente lo que te funcionó para Apple te va a funcionar para el mercado de Microsoft o para el valor de IBM o para el valor de cualquier otra empresa, ¿sí? Y lo que te funciona en el mercado en Estados Unidos no necesariamente te funciona para la bolsa de valores en Nueva York perdón, en la bolsa de valores en London o para los mercados europeos en general. Entonces es mucho análisis, diría yo, es mucho análisis antes de poner dinero real. Y yo creo que eso también es un poco parte como de este mundo, ¿cierto? Y de cualquier modelo que uno genera, ya sea con Machine Learning o con Deep Learning. O sea, parte esencial de solucionar el problema es entender ese comportamiento, que Exacto. muchas veces es particular y es específico para cada caso que yo estoy haciendo. Entonces, digamos que esas reglas se cumplen no solamente en lo que tú nos cuentas, que son esas predicciones de series temporales, sino también en general. Entonces, sí considero que es muy, muy valioso que lo menciones, porque también uno siente con las personas que no saben muy bien, que dicen, no, pues ya hizo uno, haga 10. Ya, entonces creen que es coger, poner y ya, yo no hago más nada. No, Exactamente. y como ese podcast es para público en general, ¿cierto? No Correcto. necesariamente expertos. También yo tengo un consejo, puedo contar una pequeña experiencia. Sí, claro. Hoy en día es muy común que te dicen, uy, no sé, conocen un trader o montan una empresa X y entonces dicen, te garantizamos el retorno de tu inversión del 100%, Sí. del 200% en 15 días. Hay que ser muy prudentes en este tema y yo les garantizo que eso no existe. O sea, por favor, la gran mayoría de ese tipo de publicidad es probablemente relacionado a actividades de estafa o cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces hay que ser muy prudentes en ese tipo de cosas. Si alguien realmente serio te va a decir, es posible que ganemos, es posible que perdamos. Claro. Y eso se ajusta mucho más a la realidad. Sí. Sí. Sergio, yo te tengo una pregunta y me llama mucho la atención. Es ese primer intercambio que hiciste fuera del país para todo nuestro público que quizás apenas está empezando. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te postulaste? ¿Cómo llegaste a ese país? Cuéntanos un poco. Bueno, en realidad la primera vez que yo salí del país fue por una pasantía del doctorado de Colombia que iba a desarrollar en Bélgica, ¿sí? Eh, Fue desde el punto personal y profesional, pues fue un desafío muy grande. En ese entonces, pues Bélgica tiene 3 idiomas oficiales, es el francés, el holandés y algo de alemán, y yo no hablaba ninguno. Entonces, Entiendo el sentimiento. entonces yo hablaba inglés, pero un inglés, mis habilidades de lectura en inglés y de escritura en inglés eran muy buenas, pero lo que más duro me dio en ese momento fue la escucha y el hablar.
¿sí? Lo que nos pasa a la gran mayoría, creo yo. Entonces fue un desafío, porque yo recuerdo que sufría para las reuniones con mi supervisor, con mi director en Bélgica. Yo estudiaba muchísimo para esas reuniones y me estresaba mucho. Fue una pasantía de 6 meses, pero al final se hizo. Yo creo que nosotros los colombianos tenemos una característica, es que trabajamos muy fuerte y somos muy disciplinados y no nos rendimos. No nos rendimos, y si nos equivocamos, pues volvemos a aprender y nos corregimos, y eso es parte del proceso de aprendizaje y es completamente normal equivocarse y está bien. Eso fue lo que aprendí. Se me quedó una frase de mi director de Bélgica que él me dijo: yo estaba tratando de explicarle algo para un artículo, ¿no? Y yo no sabía, y él me dijo: no, explícamelo mejor. Y yo le decía: pero es que es muy difícil, eso es muy complicado, son ecuaciones muy duras. Y él me dijo: explícamelo. La traducción sería como, más o menos así: explícamelo como si trataras de explicárselo a tu abuelita, quien no tiene idea de la parte científica. Y, y él me dijo: y cuando lo explicas así, no necesariamente le baja la rigurosidad científica, ¿sí? Entonces, porque a veces pensamos que entre más enredado hablemos, mejor, y no necesariamente. Entonces, eso es muy chévere, tratar de comunicar ideas complejas en un idioma o en un lenguaje común, asequible a todo el mundo. Sabes que a mí me quedó una reflexión muy bonita cuando hice mi pasantía en República Checa, me pasó exactamente lo mismo. Yo creía que sabía hablar inglés hasta que llegué allá. Yo dije, no, realmente me falta saber hablar el inglés. Y creo que nosotros como colombianos, porque no interactuamos con personas que sean nativos de estos idiomas, cuando empezamos a hablar nos frustramos porque no lo hablamos perfecto. Sí, Y a la gente sí, realmente no sí. le importa. O sea, si tú te sabes comunicar, si tú te expresas, ellos tienen toda la paciencia del mundo y te entienden, te escuchan, te piden que te lo expliquen de otra forma. Y a veces uno se complica solito, ¿no te parece? Es correcto, sí, sí, comparto 100% eso que dices, sí, sí, sí. No, y también es como interesante destacar eso. Uno muchas veces por la limitación del idioma como que deja pasar oportunidades, ¿cierto? Porque Ujú, también ujú, cuando uno está en ese proceso de aprendizaje de otro idioma, uno quiere que sea perfecto de entrada. Y claro. cuesta un poco asimilar que el idioma, como todo, se va aprendiendo y que al principio voy a decir Mm. cualquier barra basada porque ni siquiera sé cómo pronunciarlo, pero a medida obviamente que Sí. uno evoluciona, pues va encontrando tanto personas que lo van corrigiendo como uno Mm. también pues va mejorando. Entonces, también yo creo que la invitación es esa, no dejar Sí. pasar estas oportunidades. Y Sí. obviamente, hablando un poco de eso, es muy diferente como el acceso a la tecnología que uno tiene en un país como estos, donde tú pudiste hacer las pasantías, todo lo que nos cuentas, a cómo vivimos en Colombia. ¿Cómo ves tú ese comparativo un poco? Eh, Sinceramente, por lo menos en el área de nosotros, y yo he tenido la experiencia pues de hacer investigación en Colombia, investigación en Bélgica y también investigación en Inglaterra, y desde mi punto de vista es lo mismo. Ya. Es decir, tú puedes hacer investigación de calidad desde Colombia, desde Manizales, desde Bogotá, siempre y cuando tengas conexión a Internet y tu disciplina. Eso es todo, la verdad. Y nada, yo creo de pronto la única diferencia que yo veo es con acceso a ciertas bases de datos, porque estas universidades en Europa pagan mucho dinero por acceder a bases de datos, y pues en inteligencia artificial y machine learning las bases de datos hacen la diferencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Colombia, tal vez tu universidad no tenga los derechos para acceder a esas bases de datos, pero igual hay muchas bases de datos de acceso libre y Ujú. gratis a las que tú puedes acceder, son muy similares y eso no debería impedirte pues desarrollar tu investigación. Sergio, yo te hago una consulta. Escucho mucho de mis estudiantes que me dicen, ven, pero yo cómo me puedo postular a una beca fuera, a una maestría, un doctorado. ¿Qué herramientas les recomendarías de pronto tú a estas personas para que busquen este tipo de oportunidades? Porque muchas veces sé que se pierden. Sí, hay una página principalmente de la Comisión Europea. Entonces tú buscas scholarships, European Commission,
y ahí aparecen todas las becas para principalmente doctorado, pero también de maestría, ¿sí? En todos los países de la Unión Europea e incluso países que no son miembros de la Unión Europea, como el Reino Unido, ¿sí? Entonces, es espectacular porque básicamente, pues hay varias formas de acceder a un doctorado, ¿no? Entonces, tú puedes enviar la forma tradicional, como envías tu propuesta, te la evalúan, te presentas al doctorado y dicen, listo, sí, esa propuesta tiene los méritos para ser desarrollada en el tiempo que estipulas. O la otra son proyectos que, o sea, ya están desarrolladas las propuestas doctorales y solamente están buscando, esas universidades en Europa están buscando el perfil o los estudiantes o los potenciales estudiantes de doctorado para que desarrollen ese proyecto de investigación. Entonces esa también es una forma muy chévere porque cuando tú estás iniciando en el doctorado, pues tienes muchas limitaciones en cuanto a la comprensión del problema que vas a desarrollar, ¿no? Pero cuando ya hay un proyecto, pues tú puedes leer el proyecto, te ajustas y dices, bueno, si es algo que me interesa, no es algo que me interesa, presentar la entrevista y si tú tienes el perfil y si tu potencial director de tesis le gusta pues tu perfil, lo tienes. O sea, es algo muy natural en realidad, ¿no? No, y constantemente en esta página que yo te digo están publicando y con buenos también, o sea, te cubren básicamente los costos de doctorado, te cubren también una manutención. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, las matrículas de doctorado cuestan alrededor de 20.000 libras al año. Entonces, para estudiantes que no son de la Unión Europea como nosotros, estamos hablando de 100 millones de pesos al año en matrícula. Un doctorado ya dura alrededor de 3 años, o sea, estamos hablando de 300 millones en matrículas, pero te cubren todo eso y te dan una manutención de alrededor de 1.800, 2.000 libras, que es más que suficiente para uno como estudiante. Igual en la descripción pues del video les vamos a dejar el enlace para las personas pues que estén interesadas en consultar toda esta información y acceder pues para que le den un vistazo y se animen Nada se pierde. a botarse en esa aventura que obviamente va a ser muy enriquecedora. Hablando un poquito... No, yo los, Sí, dinos. perdón, Ander, no, yo los motivo de verdad. O sea, a veces los colombianos tenemos una percepción de que no somos competitivos a nivel internacional y para sorpresa de muchos sí somos competitivos. El nivel de educación en Colombia es muy bueno y los colombianos tenemos una muy buena fama en Europa en este tipo de investigaciones. Entonces, apliquen, no necesitan recomendaciones de nadie, nada, o sea, solo apliquen y con su perfil y si ustedes tienen el perfil, se las ganan. Es muy transparente el proceso en la mayoría de los casos. Perfecto, sí, no, por eso ahí les vamos a dejar el enlace para que cada uno pues busque su área de interés y se postule. Hablando un poco también como de ese tema del doctorado, uno cómo fusiona dos doctorados en su día a día. O sea, si es fácil, no es fácil, si te ha servido, o sea, si sientes que el tener ese conocimiento como en esos dos campos, lo has visto reflejado en tu trabajo, ¿cómo ves esa parte? Pues bueno, yo creo que en realidad un doctorado es, sin importar, por lo menos en la subárea de investigación, por ejemplo, en la inteligencia artificial y machine learning, sin importar si usted está trabajando para procesamiento de audio, procesamiento de video, para predicción de series temporales, al final todo se reduce a que un doctorado lo que te hace es producir nuevo conocimiento. Sí, sin importar el área de aplicación. Entonces, independientemente del área de investigación de la tesis doctoral, en el fondo, en mi opinión, es lo mismo. ¿Sí? Es enseñar, te enseña a pensar. ¿Sí? Entonces, a descubrir, a encontrar problemas y a encontrar soluciones que no existen. ¿Sí? Entonces, es eso, pero tú tienes las herramientas, Ujú. el conocimiento para integrar todo eso y dar una solución a un problema específico. Claro. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, pues la raíz de todo, que es el conocimiento científico, me ha servido independiente. Yo realmente no distingo entre, este es el conocimiento de esta tesis y este es el conocimiento de esta tesis. No, todo en esencia es lo mismo. Claro. Sí.
Claro, no, y eso es también como un poquito lo que da el nivel de doctorado, es el nivel de abstracción de los problemas, más que volverse ya experto en algo específico, que Exacto. también se logra, ¿cierto? Porque eso va de la Ujú. mano, pero yo considero que el doctorado lo que le da a uno es como ese nivel de abstracción Sí. necesario para generar propuestas de valor y soluciones pues a problemas. Claro, Volviendo, mira, de sí, hecho, perdón, no sí, sigue, qué pena. no, no, dale, dale, cuéntanos. Este espacio es para que nos cuentes lo que quieras. De hecho, sí, mira, de hecho, a veces tuve una experiencia en Manchester en donde me pidieron que hiciera una cosa específica y yo duré trabajándole a eso semanas, ¿sí? Creo que 2 semanas. Y entonces yo me armé una presentación en PowerPoint y entonces eran como 19 o 20 posibles soluciones. Y entonces solicité una reunión con mi jefe y dije, mira, este problema que tú me dijiste que solucionara. Entonces yo dije, mira, intenté la opción número uno, no funcionó por esto. Opción número dos, no funcionó por esto. Y así sucesivamente hasta que llegué hasta o sea, yo intenté como 20 diferentes formas de tratar de solucionar ese problema y le dije, mira, y opción número 20, o sea, yo sabía por qué no había funcionado. ¿Sí? Sí, Tampoco era, esto es que no funcionó y no sé por qué. No, yo dije, mira, y traté esta, intenté esta y tampoco funcionó por esto y esto. He leído esto y esto, pero no se ajusta al problema que nosotros tenemos. Entonces le dije yo ahí, imagínate, ese señor es una eminencia, es una eminencia en Inglaterra, es un científico, Dios mío, o sea, yo me sentía halagado. muy contento de estar con él, sí. Y le dije a él, entonces, la verdad no sé qué hacer, ¿sí? ¿Tú qué me recomiendas? ¿Por dónde le hacemos? ¿Sabes qué me dijo? O sea, de las calidades científicas de esta persona, y aquí me responde, Sergio, pues la verdad, yo tampoco sé. Y me dijo, por eso fue que te contratamos. Claro, ¿Sí? claro. La moraleja de la historia es que en la ciencia tú te vas a encontrar con problemas muy difíciles de solucionar porque nadie más los ha solucionado. ¿Sí? Pero es completamente normal que tú no sepas algo. ¿Sí? Entonces, y está bien reconocer, la verdad no sé, pero la idea es seguir intentando y hasta que le des. Eso es. Sí. Súper. No, obvio, obvio. Yo creo que el man dijo, bueno, me trajo 20 soluciones, ninguna Por lo funciona. menos lo intentó. Yo tampoco sé. A mí se me habían ocurrido dos. Usted trajo 20, no sé. Sí, 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 sí. Volviendo como un poquito a la actualidad, a lo que tú haces hoy en día, vimos que en la información como que nos compartiste, estás liderando un proyecto de inteligencia artificial aplicado anti-greenwashing, ¿cierto? Ujú. Primero, ¿qué es eso? ¿Eso con qué se come? ¿Eso para qué sirve? Antes de que nos cuentes, pues en realidad, ¿qué es el proyecto? Claro, greenwashing es un término que en esencia te explica que muchas empresas o compañías se venden a sí mismas como ambientalmente sostenibles, ¿sí? Entonces dice la empresa X, nosotros hemos reducido nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y estamos comprometidos con la lucha y bueno, con Sí, la contaminación, bueno, etcétera. Pero es mentira, ¿sí? Cuando tú vas y verificas los datos de emisiones de estas empresas, es mentira. Eso es lo que se llama en esencia greenwashing, cuando ya. una persona o empresa se promociona a sí mismo como ambientalmente sostenible, pero en realidad no lo es. En realidad, de hecho, es lo contrario, están contaminando más. ¿Por qué hacen eso? Lo hacen pues porque hoy en día eso es un tema de interés público y muchos inversionistas ponen su dinero en empresas que son ambientalmente sostenibles. Sí, entonces lo hacen al final es con el objetivo de captar más dinero. ¿Sí? Y aumentar la valoración de su empresa. Entonces, eso es una práctica, por supuesto, para nada ética, ¿sí? Y eso es greenwashing, ¿sí? Eso es greenwashing. Sergio, en esta práctica que tienes hoy en día, ¿cuál crees que es el desafío más grande que has tenido en este campo? El desafío más grande es que esto no está estandarizado, ¿sí? Por eso es que es tan difícil decirle a la empresa X, usted es una mentirosa. Exacto. Esta empresa está mintiendo. ¿Por qué? Porque no hay una forma estandarizada
en que le diga a las empresas y las obligue a reportar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Como esto no está estandarizado, todo el mundo reporta lo que quiere, como quiere y a la hora que quiere. ¿Sí? Entonces hace falta es un marco regulatorio que obligue a estas empresas a reportar la información de cierta manera y en ciertos formatos. Hoy en día se están haciendo algunos avances con la Unión Europea, que es en la plataforma de finanzas sostenibles de la Comisión Europea. Entonces se está tratando de llegar a una regulación, ¿sí? Que estandarice el reporte de esas informaciones, y por eso es tan difícil como verificar eso. Porque tú me dices una cosa, pero ¿dónde lo verifico? ¿Sí? Entonces, esa es la mayor dificultad que existe. Actualmente, como está es, la empresa X, la empresa Y, la empresa Z, reportan porque quieren. O sea, es información que ellos mismos reportan, pero porque quieren y a discreción de ellos. O sea, nadie los obliga. Entonces, hay unas bases de datos, unas organizaciones, en este tema particular hay una que se llama Carbon Disclosure Project, o CDP, y en CDP es donde básicamente hay una base de datos, creo que es la más completa, sobre emisiones de empresas. Sí, pero no es estandarizado y encontramos unas cosas horribles ahí. Claro, no están claras las reglas de juego, por llamarlo de alguna forma. Entonces partimos, según te entiendo, de la buena fe de lo que reporta la Exacto. empresa, ¿ya? Y yo confío en que lo que usted me está reportando es lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces partimos Exactamente. como de establecer esa buena fe, pero obviamente pues sabemos que no todos usan la buena fe como debería ser. Entonces sí es muy Exactamente. interesante. Y cuéntanos ahora sí, ya entendiendo este contexto, ¿de qué trata tu proyecto, el que estás liderando? ¿Cómo con inteligencia artificial podemos ayudar como a controlar y a medir estas cosas Sí. de manera eficiente? Bueno, entonces, pues debido a ese problema que yo les comenté, ¿no? Hay un gap, hay un vacío ahí sobre la estandarización y sobre un diseño de políticas públicas enfocado a la estandarización de estos reportes. Entonces, así fue como nació Greenwatch. Greenwatch es básicamente una startup que con mi jefe y con otros colegas creamos en Dublín, en Irlanda, y que a propósito hace unas semanas obtuvimos el visto bueno y nos dieron una muy buena financiación para la parte de comercialización de la empresa. Y entonces es básicamente lo que nosotros hacemos es suministrarle información lo más veraz posible a los inversionistas o a los grupos de inversionistas sobre realmente qué empresas están realizando avances significativos en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Entonces, el rol de nosotros es suministrar la información. Decimos, vea, estas son las empresas que probablemente, porque también podemos cometer errores, ¿no? Porque no está estandarizado eso. Entonces, estas son las empresas que probablemente están haciendo avances significativos en la reducción de gases de efecto invernadero y que se alinea con el Acuerdo de París y que se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, señor inversionista, grupo inversionista, usted puede poner su plática acá y va a ayudar indirectamente a crear un mundo mejor o ambientalmente más sostenible. Y por el otro lado decimos, señores inversionistas, estas son las empresas de dudosos avances, ¿sí? en la reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, yo de usted lo pensaría dos veces si lo que usted quiere es ayudar a generar un mundo más ambientalmente sostenible, ¿no? Entonces, esa es la función de nosotros. ¿Cómo lo hacemos en la práctica? En la práctica lo que hacemos es básicamente utilizar varias bases de datos, utilizamos técnicas del NLP o procesamiento de texto y luego comparamos con las emisiones que ellos mismos reportan y luego identificamos. Entonces en el NLP, por ejemplo, nosotros sabemos cuáles son las palabras que utilizan en frases de periódico que tienen mayor probabilidad o están más relacionadas a greenwashing. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una de las palabras que encontramos es la mejor. Pues, por ejemplo, dice, somos la mejor empresa en, no sé, en reducción de efectos. Sí. Entonces, cuando utilizan esas palabras que exageran, ¿sí?
¿cómo se dice? El alcance de sus políticas sostenibles, Sí. probablemente hay una mayor probabilidad de greenwashing, ¿sí? Y eso lo detectamos básicamente comparando texto con datos de emisiones. Eso fue lo que hicimos. Está increíble. Eso también tocas un tema muy importante que hay que explicarle a las personas, porque la mayoría de personas que no entienden cómo funcionan un poquito estos algoritmos, esta parte de inteligencia artificial, piensan que nosotros conocemos el futuro, ¿ya? Y tú mencionas algo muy interesante y es que nosotros trabajamos a partir de probabilidades. Siempre que estamos Exacto. diseñando un modelo, cualquiera que sea, ¿cierto? Con inteligencia artificial, nosotros hablamos es en base a las probabilidades. Entonces tú introducías el tema muy chévere, me parece muy bacano, que es cuál es la empresa más probable en hacer algo, ¿ya? Y Exacto. es importante también recalcar que los algoritmos se equivocan. Son algoritmos que no Es son correcto. perfectos, ¿cierto? Entonces jugamos con las probabilidades y obviamente los datos siempre nos contarán una historia que nosotros ligamos a una probabilidad y con base en la probabilidad es que nosotros generamos predicciones, tendencias, todo lo que viene detrás. Entonces también me parece como interesante hacer un poco la claridad en este asunto. Quería Es preguntarte, correcto. ¿tú sabes si acá en Colombia se está haciendo algo similar? ¿A alguien se le ocurrió algo parecido, como de medir estas cosas? ¿Tú conoces de pronto algo que se esté haciendo acá en Colombia? No, en Colombia, para mi entendimiento y de acuerdo a la revisión del estado de la arte que hicimos, en realidad no encontramos que se esté realizando algo así, pues no por lo menos a ese nivel desde el punto de vista empresarial, ¿no? Tal vez desde el punto de vista académico podrían haber algunas publicaciones. Pero sí hay algunas empresas que se están encargando de hacer eso, hacen algo similar. Pero la principal diferencia entre lo que esas empresas hacen y es lo que nosotros hacemos es el tipo de datos que nosotros hacemos y el tipo de población donde nos enfocamos. Es decir, esos tipos de algoritmos son muy sensibles a dónde tú obtienes la información. Por ejemplo, entonces, si yo voy a comparar los comentarios que se dicen de una empresa en redes sociales como en Facebook, en Twitter o X, que ahora se llama, ¿no? Sí. Tu algoritmo indirectamente podría estar generando un sesgo sobre la percepción del público hacia una empresa que no necesariamente refleja las actividades de la empresa por sí misma, ¿sí? Entonces, al final, tu probabilidad de que una empresa podría estar más relacionada a actividades de greenwashing, en realidad podría derivarse es de la percepción del público en general, más no de las actividades de la empresa como tal. Sí, entonces eso es una de las problemas que una de las empresas que está en Europa está desarrollando. Desde nuestro punto de vista, no es el enfoque apropiado para abordar este problema. Entiendo. Sergio, yo te tengo una consulta y es, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, ¿cómo te imaginas la inteligencia artificial en este campo en unos años y cuál crees que serían las herramientas que ayudarían a la población en general para utilizarlo en medio ambiente? Yo creo que con ChatGPT el juego cambió. Mm, Sí, el juego de cambió acuerdo. y eso es lo que, para mí, ese es el futuro. Para mí el futuro está ahí y si Google no hace algo mejor de lo que está haciendo, chao Google. Sí. Sí, ¿por qué? Porque el público en general no le interesa qué hay detrás de eso. Ah, que es que mi algoritmo es una red neuronal que tiene yo no sé cuántos billones de... A nadie le interesa eso. A la gente lo que le interesa es que funcione y que entregue un producto. Sí, entonces, un caso particular, tú quieres saber cuál es la población de un país, cuál es la población de una ciudad, y tú vas y googleas y dices, ¿cuál es la población del país X? Y luego te aparecen 10 opciones y comienzas a leer, y no, esta así. Tú vas a ChatGPT y te da la respuesta. ¿Sí? Y lo mismo es en programación. Yo creo que todos estamos utilizando ChatGPT, ¿cómo es que era esa página? Stack Overflow, que tú Sí. ibas, alguien se había hecho una pregunta de por qué no me funciona, dónde está el error, y tú leías y leías y leías. Con ChatGPT te dice dónde está el error y cómo corregirlo y por qué no te funciona. Hoy en día es el Entonces, para asistente del mí, año, ¿no crees? O sea, es el sí, y es empleado del mejor que año Google. ChatGPT. Claro, yo creo que es mejor que Google porque en Google se puede caer en la trampa de copiar y pegar. Mm, Sí. ¿Sí?
Pero ChatGPT te enseña, te dice, mira, es que tienes que utilizar esto por esto y esto y esto, y esta parte. Entonces, va más allá, te está enseñando, ¿sí? Para mí ese es el futuro. Ahí está el futuro y en todos los campos. Puede ser en texto, en video, en lo que sea. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo, incluso mi teoría que cada vez deja de ser teoría y lo compruebo con cada invitado que estamos trayendo, es que incluso OpenAI lo dijo en el último anuncio que sacó, ellos hablan de la democratización de la inteligencia artificial, que para mí el que puso ese tema sobre la mesa fuertemente y casi que alrededor del mundo es OpenAI con ChatGPT. Mira. Porque lo que yo decía, mira que antes de ChatGPT nadie usaba el término inteligencia artificial del común. Estamos hablando de las personas del común, ¿cierto? Pero después de ChatGPT, cualquier persona en X conversación por allá menciona inteligencia artificial. Uno pregunta, ¿qué es? ¿Usted sabe eso? ¿Qué es eso? ¿Con qué se...? No, pero mire lo que hace y le muestra. Entonces yo estoy muy de acuerdo con lo que tú planteas. A mí no me interesa el modelo. A mí no me interesa si son un parámetro o son 7 billones. No. Dígame qué puede hacer por mí, cómo me facilita la vida y con eso yo estoy feliz y contento. Entonces, eso es algo muy, muy interesante y también estoy muy completamente de acuerdo y yo no entiendo, es una pregunta que siempre me hago, Google, ¿qué más está esperando? Porque lo que presentó OpenAI últimamente contra lo que tiene Google, hay años luz de diferencia. Se ve la diferencia. Y yo no sé si ustedes han hecho el ejercicio de probar las competencias de ChatGPT, porque Google sacó Bard. Sí, y es o sea, tú ves la diferencia. No, Bard era un buscador de Google que me hablaba más. Ya, pare de contar. Sí, eso fue Bard. ¿Ya? Y Sí. Google hizo otra cosa que fue anunciar Gemini. Pero el video que mostró Google a la realidad que tiene ahorita Gemini también hay mucha diferencia. ¿Ya? Sí, Entonces, sí. en ese aspecto yo también me cuestiono y digo, venga, Google o tiene una bomba muy grande que todavía no consideran que es el momento de lanzarla, o el otro camino no tenemos nada y OpenAI ya va muy lejos y no va a haber forma como de seguirles el paso. Entonces digamos que estamos, que es curioso, es al menos curioso porque hay que entender que es Google. O sea, no es la tienda de barrio que está aquí abajo, no, es Google, es la potencia de Google, es quien tiene la información. Entonces es muy curioso porque están quedados. Eso es más una curiosidad, ¿cierto? De uno que está como en este cuento y que entiende un poquito más en fondo. Pero volviendo a lo que te comentaba, para mí OpenAI logró eso. Logró que todo el mundo en el bolsillo tenga una inteligencia artificial. Mira que ChatGPT ya la tenemos en el celular. Y lo loable con eso es justamente ChatGPT no solo te corrige, sino que te enseña. Porque por lo menos en lo que nosotros hacemos, en debug de código, uno le dice, no sé por qué no me está funcionando, le manda uno el código y él no solamente le dice haga esto, sino que después le dice, es que usted tuvo el error aquí, es que debe cambiar esto, es que debe... Entonces, claro, la diferencia entre un buscador normal, como lo hacíamos antes, a la potencia que tiene esta herramienta es una cosa absurda, literalmente es absurdo. No sé hasta dónde ellos van a llegar, no sé tú dónde ves que ellos van a parar. Pues yo lo que creo es que yo veo muy difícil que vayan a reemplazar pues a un programador de pe a pa, pues como decimos en Colombia, ¿no? Sí. Porque para mí es una herramienta, en realidad es una herramienta e incluso si te está ayudando a corregir tu código, tú como programador o como científico de datos debes saber qué estás buscando, ¿sí? O sea, debes entender el problema y eso no lo tiene ChatGPT. ChatGPT hace lo que tú le preguntas, ¿sí? Entonces, yo creo que es una herramienta que ayuda muchísimo, pero no creo que llegue al punto de reemplazar, porque hay muchas variables que uno debe considerar y no creo que llegue al punto de reemplazar 100% a un programador, pero entre mejor sea el programador, mejor es la respuesta de ChatGPT, en mi opinión. Sí. No, y a mí me encanta ese tipo de herramientas. De hecho, hoy lo hablaba justo con Anderson. Estaba contándole que tuve una clase de inteligencia artificial en docencia para docentes rurales de Bolivia y eran, profe, enséñeme a usar ChatGPT. Profe, esto me ahorra 3-4 horas de trabajo.
Entonces, Sí, es una sí. plataforma muy amigable que todas las personas pueden utilizar y que le están sacando el provecho. Sí, sí, es correcto. Y es para todo el mundo, ¿no? No es solo para programadores, es para abogados, para ingenieros, para lo que tú quieras. Y yo creo que eso es en gran parte el éxito de eso, que cualquier persona, sin importar el background, lo puede utilizar. Eso es lo más increíble, creo yo, de la herramienta. Bueno, Sergio, queremos contarte, en el podcast tenemos una sección que se llama La IA Pregunta, que lo que hicimos fue justamente hablando de ChatGPT con la información que tú nos suministraste, de tu perfil, de todos tu trayectoria. Esa información nosotros se la pasamos a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generó dos preguntas que te las vamos a hacer a continuación. Sergio, con tu profunda experiencia en inteligencia artificial y análisis de datos financieros, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo crees que la percepción del riesgo financiero podría cambiar si yo, como inteligencia artificial, pudiera comprender y predecir eventos más allá de los datos históricos? Bueno, yo creo que podría mejorar muchísimo la calidad de las predicciones, es decir, si adicional a los datos históricos que tú tienes en las series temporales, puedes considerar datos de otra naturaleza, Ujú. ¿sí? O, por ejemplo, de otros mercados bursátiles, o, por ejemplo, si incorporas información, no sé, de noticias, ¿cierto? Mm. Si a eso le aplicas en el PI, si a eso le aplicas un sentimiento del público en general, y si coges todas estas fuentes de información y de alguna manera armas un modelo que considera todo esto, eh, yo creo que podría mejorar muchísimo la predicción, porque al final el movimiento del mercado bursátiles es básicamente una percepción que el público tiene sobre cierta empresa y de acuerdo a eso sube o baja el precio de la acción. Sergio, y la otra pregunta es, Sergio, dada tu vasta experiencia en predicción de series temporales, tengo otra pregunta para ti. Si yo pudiera experimentar una evolución cognitiva similar a la humana, ¿qué nuevos enfoques propondrías para la investigación en series temporales y su predicción? Yo creo que como seres humanos, nosotros cuando tomamos decisiones no se basa solamente en un evento en particular, Ujú. sino incluso de manera inconsciente cuando tomamos decisiones, nuestro cerebro está asociando distintas experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y con base en eso tomamos decisiones. Entonces, menciono eso porque el equivalente a esto en inteligencia artificial se llama transfer knowledge o knowledge transfer, perdón. Ujú. O sea, que es como transferencia de conocimiento. Es decir, que si tú tienes un problema en computer vision, en image processing, y lo que sea que aprendiste allá, tratas de meterlo acá en tu problema en particular, probablemente te podría ayudar a mejorar, no sé, tu tarea, la tarea que estás realizando, llámelo predicción, que sea. Sergio, bueno, y esta es una de mis últimas preguntas y es, para una persona que acaba de ver tu entrevista, que ve tu recorrido académico y que quiere seguirlo, ¿qué consejo le darías? Eh, una persona que quisiera estar en este mundo, meterse Sí, en este mundo. Bueno, el consejo que yo le daría es que no crea que se necesita un título de ingeniería Ujú. o un título de maestría o un título de doctorado para poder hacer contribuciones significativas o para pues simplemente explorar este mundo, ¿sí? Claro, los títulos académicos y la educación formal ayudan, pero yo creo que gran parte del éxito de una persona, más allá de sus títulos académicos, es su disciplina, ¿sí? Y ser autodidacta. Entonces, esta parte de autodidacta con las herramientas que tenemos hoy en día, con tutoriales gratis, o sea, hay muchas herramientas, está Coursera, eh, o sea, que no piensen en esa limitación de la educación para poder explorar ese mundo, ¿cierto? Y hay cursos muy elementales que te enseñan desde lo más básico y progresivamente cuando tú te das cuenta y miras para atrás y dices, he aprendido bastante. Ujú. Entonces, en resumen, el consejo es, nada, aprender programación e inteligencia artificial es como aprender a nadar, ¿cierto? O sea, tú no vas a aprender hasta que no te vayas a nadar, ¿sí? Tienes que tirarte a la piscina y hacerle y fracasar y eso es parte del proceso de aprendizaje. Y si esta persona
dice, listo, yo tengo las ganas, la motivación y vamos para adelante, ¿qué consideras que es lo primero que debería como aprender o leer? Primero programación, después meterse a las matemáticas o primero matemáticas, después, ¿cómo lo enfocarías o cómo le dirías a una persona pensando que puede ser autodidacta, ¿cierto? Partamos de ese principio, la Sí, persona es autodidacta. yo, yo creo que las matemáticas del colegio están bien. O sea, para empezar, las matemáticas de décimo, 11, álgebra, ya. Eso es lo que necesitas para empezar. Y luego deberías paulatinamente introducirse en el mundo de la programación. Yo aconsejo mucho Python porque Python es un lenguaje de programación que es muy utilizado por la comunidad. Hay mucho soporte, hay muchos tutoriales, hay muchos foros y es muy fácil. Python es un lenguaje que es muy intuitivo, Mm. muy intuitivo. Y luego ya como una tercera parte, ya meterse en la parte de la parte de los modelos, ¿no? Pero pues los modelos, oh, eso suenan los modelos, pero no, es simplemente una ecuación matemática, ¿sí? Es una ecuación Sí. matemática y luego ya la puedes meter en tu Python, o sea, una ecuación matemática que te cabe en una línea de código en Python y ya, eso es todo. Entonces, esos es básicamente tres puntos: matemáticas elementales, programación elemental y luego los modelos, ¿no? Ujú. Y ya, ¿y por qué aconsejo yo en ese orden? Pues porque muchos de los tutoriales están en Python. Entonces, es bueno saber algo de programación para poder abstraer lo que te están tratando de enseñar. Ya soñando un poquito, si tuvieras dinero y tiempo ilimitado, ¿cuál sería el proyecto que te gustaría desarrollar y por qué? Uf. Bueno, eso es un proyecto personal, de hecho le tengo nombre, se llama el Andaki Project, ¿sí? Que es básicamente la predicción de mercados financieros, sí, de la parte bursátil, llevado desde la academia a la industria. Básicamente es una extensión de mis tesis doctorales, pero para generar rentabilidad, ¿sí? Ya. Yo tengo el conocimiento, yo sé cómo hacerlo, o sea, tengo una idea de cómo hacerlo, que es básicamente predecir mercados bursátiles, mercados financieros y ganar dinero. Es lo que todos soñamos, ¿no? Sí. Ay, es que yo gano dinero mientras duermo. O sea, ese es el proyecto pues, que yo quiero. Pero desafortunadamente, actualmente tengo un trabajo de tiempo completo y es muy, muy, muy difícil. Eso requiere muchísimo tiempo, muchísima investigación y estoy buscando inversionistas que me quieran promocionar, pagar y pues ahí sí renuncio y me dedico a eso 100%. A perseguir los sueños. Ahí ya uno puede Sí, dedicarse tranquilamente Totalmente. a perseguir los sueños. Eso es completamente exacto. entendible. Sí, Dentro pues, de tu campo, de lo que haces, me imagino que has tenido que interactuar con profesionales de diferentes áreas, no solamente sí. ingenieros, sino de todo tipo. ¿Qué es como la experiencia o qué nos puedes contar como de eso, de tener que interactuar no solo con profesionales de mi misma área que de pronto conocen lo mismo, un poco más de lo que uno sabe, sino poder integrar como con otros profesionales? ¿Qué te ha dejado esa experiencia? Bueno, pues en realidad eso es lo que yo veo día a día en mi actual trabajo. La mayoría de mis colegas son economistas o han estudiado finanzas o economía, o son expertos en eso. Y entonces lo que me ha enseñado es que tú tienes que desarrollar un lenguaje, un idioma que sea común y entendible para todo el mundo, sin importar el background o los estudios que tengan. Sí, entonces es muy interesante y es muy chévere porque tú puedes aprender de ellos. Sobre todo la gente de economía y de finanzas tienen un vocabulario Sí. rebuscado, o sea, hablan de unas cosas que, para ser sincero, yo no entiendo porque no es mi campo. Fuerte. Pero, por ejemplo, en nuestras reuniones, cuando hablo con ellos, yo trato de llevarlos a la expresión mínima. Entonces, por ejemplo, una vez había que analizar una base de datos, era una base de datos como de 140 millones de registros, era bastante grande. Y entonces la persona era un economista, entonces decía que sí, que tenemos que hablar del retorno de la inversión y de yo no sé qué más, y eso para mí es, Sí, sí. sí, cuando... Entonces, al final, yo dije, bueno, vamos a hacer algo. Esta es la base de datos, ¿cierto? ¿Qué tipo de datos tengo en esta columna? No, que tengo que no. Entonces al final yo le dije, "Vea, yo solo necesito que usted me diga dos cosas. O es un número
o son palabras. Y al final, cualquiera, sin importar el background, te va a decir, ¿es un número o son palabras? Y de esa manera, porque para él esos números significan algo, pero para mí son números. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me ha dejado esto. Es un consejo que yo tengo cuando interactúen con gente de diferentes backgrounds. Traten de llevarlo a la expresión mínima. Cualquiera te va a decir si es un número o no es un número. Sí, independientemente si son economistas y ellos dicen, pero es que esto es el retorno de la inversión. Y es que, vale, pero como científico de datos, a mí solo me interesa su número y yo lo trato como un número y listo. ¿Sí? Entonces eso ha sido un proceso muy interesante y al final es lo que yo les decía al principio, es tratar de encontrar un lenguaje y de hecho eso es lo que buscan las empresas, tratar de comunicar ideas complejas en un lenguaje común. ¿Sí? Porque al director de la empresa, al gerente de la empresa, a los inversionistas no entienden nada, solo entienden de números, de palabras y de si genera rentabilidad o no genera rentabilidad, así en sencillo. Y volvemos un poquito a lo que hablábamos como a lo largo de esta conversación, y es que uno debe aterrizar esos conceptos, ¿cierto? Para uno, o si uno está hablando con alguien del mismo nivel o que trabaja con uno, que está, digamos, otro a la par, uno puede utilizar términos técnicos. Pero ya en esos niveles, entre más simple y más sencillo uno exprese la idea, creo que es el secreto. Creo que ahí está un poquito el truco. Incluso yo le decía a alguien que me preguntaba, venga, es que voy a dar una primera clase y no sé si lo que tengo preparado me van a comprender o no. Entonces yo le decía, yo hago algo muy simple. Coja una persona X, cualquiera, que no tenga ni idea de lo que usted va a hablar y explíquele lo que les va a decir en clase. Si esa persona que no tiene ni idea de lo que usted va a hablar, le entiende y le dice, vea, yo no sé el concepto, pero me gusta lo que me está diciendo, ya, usted va a ganar. ¿Cierto? Y creo que eso lo puede uno extrapolar justamente a estos escenarios, porque al final, como tú bien lo mencionabas, al gerente, al director, no le interesa lo que hablábamos también un poquito de ChatGPT. A mí no me interesa cuántos parámetros tiene, ni cuántos billones, ni si su modelo es el mejor del mundo, no. ¿Me da rentabilidad o no? Lo que tú dices, hace que ese número suba. Sí, listo, le compro la idea. Si no, no me interesa y hay que seguir. Entonces yo creo que eso es muy importante también como darle claridad. Y también uno contribuye un poco con eso a no volverse como tú lo gesticulabas, ¿no? Es que este man está hablando mucho, yo de lo que dijo le creo por ahí el 3% porque tal vez tratando de ser tan refinado con el lenguaje uno pierde como profundidad en lo que quiere transmitir. Yo tengo una, es que a muchos colegas se les dificulta bajarle al lenguaje, ¿sí? Al tecnicismo, porque creen erróneamente desde mi percepción que eso les va a bajar calidad a lo que están diciendo o seriedad a lo que están diciendo o que van a lucir muy básicos. No, ese man no sabe nada, ¿sí? Cuando es de hecho lo contrario desde mi punto de vista. Hay una frase que a mí me gusta mucho, dice, si no puedes decirlo en palabras sencillas, es porque no lo entiendes lo suficientemente bien. Totalmente de acuerdo. Sí, entonces tú tienes la capacidad de explicar algo en palabras sencillas cuando lo entiendes a la perfección, desde la parte conceptual, ¿sí? Y algo así me pasó a mí. Yo alguna vez fui director de una tesis codirector de una tesis de maestría, y en la primera reunión con mi estudiante, entonces comenzó hablando un poco de tecnicismo, sí, que de kernels, y que la reducción de la dimensión. Entonces al final yo comencé a hacerle preguntas. ¿Y qué es kernel? No, que es una función matemática. ¿Y qué es una función? Y así tú comienzas a indagar, a indagar, a indagar, hasta que encuentras vacíos conceptuales. ¿Sí? Entonces, si tú no puedes decir eso en una palabra sencilla, es porque probablemente no lo entiendes bien. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Eso yo creo que se tiene que hacer para entender conceptualmente cualquier tipo de problema. Sergio, hay una frase de un profesor que a mí me encantó y yo creo que me marcó, y es, si no te lo pueden explicar como si fueras un niño, es porque no lo saben. Y creo que lo utilizo para mis clases, para todo, porque es muy real. O sea, cuando comenzamos con tecnicismos, con cosas muy grandes, y no podemos llevarlo a esa unidad de explicárselo a un niño pequeño, es porque realmente sí tenemos vacíos en el conocimiento. Es correcto, sí.
Bueno, Sergio, queremos agradecerte por tu tiempo, por tu disposición, por estar acá. Este espacio, como se lo hemos mencionado a todos los invitados de este canal, está pensado justamente para acercar a las personas a esta tecnología que ya nos invadió, que ya la tenemos en nuestro bolsillo, para que la entiendan y también pues a motivar a otras personas que estén interesados en ingresar a este campo, que lo hagan. Listo, entonces agradecerte, este espacio es completamente tuyo, si nos quieres más adelante mostrar algún proyecto, alguna cosa que quieras que las personas conozcan, puedes contar con este espacio. Vale, no, muchas gracias a ti, Anderson, y a Natalia por la invitación. Creo que lo que ustedes están haciendo es algo de mucho valor y es muy interesante y los felicito honestamente porque llega a las personas que tienen que llegar y nada, es un programa muy chévere y ojalá más gente se motive porque gente es lo que necesitamos para este campo. Sergio, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros, por tu tiempo. Quiero decirle a todos nuestros seguidores que por favor no olviden seguirnos en redes sociales como @mentesartificiales, en Instagram, en TikTok. TikTok. También tenemos Spotify y tenemos canal de YouTube. Les vamos a dejar todos los enlaces para que nos sigan y estén pendientes. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, vale, chao.